ideas sobre el radio sobre la curvatura. Habíamos definido ya la expresión, ¿sí? Y les decía, la curvatura vamos a tratarle como un escalar. ¿Por qué? Porque sabemos ya la dirección. Es como cuando yo digo aceleración tangencial, sabemos que está en dirección tangencial. Cuando yo digo aceleración normal, es evidente que está en dirección normal. Y lo mismo con la curvatura. Si no voy a hablar yo del vector curvatura, ¿sí? Sino que voy a hablar de la curvatura. La curvatura es la norma del vector curvatura. ¿En qué dirección está el vector curvatura? En dirección puramente normal. Ahora, la clase anterior había yo deducido ya una expresión que era que la curvatura es la aceleración normal dividida para la rapidez al cuadrado. Como la aceleración normal es el producto de A cruz B dividido para ρ, entonces la curvatura será A cruz B dividido para la rapidez al cubo. Ahora, ¿qué relación tiene la curvatura con lo que nosotros aprendimos, o supongo, ¿no es cierto?, que vieron en mecánica newtoniana, que era el radio de curvatura? Entonces, miren ustedes, la curvatura lo que me indica es la tendencia a curvar de una curva. Es decir, que si es cero, no curva. Mientras más grande es la curvatura, más cerrada es la curva. Entonces, noten ustedes que cuando hacían el semestre anterior radio de curvatura, no sé si algunos están viendo recién mecánica este semestre, cuando hacían radio de curvatura llegaban a la expresión rapidez al cubo sobre la norma de A cruz B o B cruz A, no importa el orden de este producto cruz, ya que al sacar la norma, ¿sí? Eh, nos va a dar lo mismo. Entonces, con esto nos damos cuenta, notemos que la curvatura es el inverso del radio de curvatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor radio de curvatura es menor la curvatura y viceversa. A menor radio de curvatura, la curvatura es mayor. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Pensemos nosotros en una curva bastante abierta, que es básica, casi eh, una recta. En este caso, yo diré que la curvatura es bastante pequeña, ¿sí? Porque es casi una recta y sabemos que en una recta la curvatura es cero. Es decir, una recta no tiene una tendencia a curvar, no curva una recta. Y en este caso, miren, si ustedes más o menos tratan de estimar el radio de curvatura, el radio de curvatura les saldrá bastante amplio, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo el radio de curvatura aquí es grande, mientras que la curvatura aquí es casi cero. En cambio, si nosotros pensamos en una curva bastante cerrada como aquí, entonces aquí la curvatura es mayor, ¿sí? Porque la tendencia a cambiar de dirección aquí es bastante fuerte. Es decir, miren, yo vengo así y cambio la dirección hacia acá abajo. Entonces, la tendencia a cambiar de dirección aquí es grande. Mientras que si ustedes tratan de buscar el centro y el radio de curvatura, miren ustedes que el radio de curvatura es pequeño, ¿sí? Entonces, eso deberíamos nosotros saber de la curvatura, ¿sí? Primero, ¿de dónde sale? Habíamos dicho que la curvatura, ¿sí?, es la variación del vector t, es decir, es la variación de la dirección. Entendamos que el vector tangencial es básicamente la dirección de una curva. Cuando ustedes están en una curva y porque eso vamos a ver más adelante, así que ojo con esto. Cuando estemos tratando una curva y yo les diga en dirección de la curva, alguien me va a decir, pero una curva no tiene dirección. En cada instante, la dirección de una curva viene dada por el vector tangencial, ¿ya? Entonces, cuando yo digo la curvatura es la variación del vector tangencial, me estoy refiriendo a la curvatura, es el cambio de dirección de la curva conforme avanzamos por la longitud de dicha curva, ¿sí? Entonces después, bueno, hice yo algunos cálculos y llegué a la expresión que tenemos ahí.
Y finalmente, entender esto de acá, ¿no es cierto? Si una curva es abierta, la curvatura es pequeña, ¿sí? Porque casi estamos hablando de una recta y en una recta la curvatura es cero. Por ejemplo, anotemos algunas cosas. En una recta, K es igual a cero. En una circunferencia, K es constante. ¿Ya? Hagamos un ejemplo con una circunferencia. Ejemplo. Planteemos una expresión, una parametrización para una circunferencia que va de 0 a 2pi desde t hasta 4 coseno de t, 4 seno de t. Me anticipo a decir algo aquí. Primero, esta es la parametrización de una circunferencia de radio 4. En una circunferencia el radio de curvatura es constante. Claro, el radio de curvatura siempre es 4. Entonces, como nosotros sabemos que la curvatura es el inverso del radio de curvatura, voy a verificar y voy a demostrar que en este caso la curvatura es 1/4. ¿Sí? Y es constante, lo que estoy diciendo acá, en una circunferencia K es constante. Es decir, la tendencia a cambiar de dirección en una circunferencia es constante. Siempre es la misma tendencia a cambiar. Veamos. Nosotros sabemos que la curvatura es igual al producto cruz AB en norma sobre la rapidez al cubo. Entonces vamos sacando estas expresiones. Primero vamos a sacar la velocidad. La velocidad va a ser menos 4 seno de t y la otra componente va a ser 4 coseno de t. La aceleración va a ser menos 4 coseno de t menos 4 seno de t. Ahora sí, el producto cruz velocidad por aceleración, ya les dije que no importa el orden. Aquí miren, cuando tenemos dos componentes, en teoría no podríamos hacer el producto cruz, entonces tenemos que completar con un 0, ¿no es cierto? Para que esté en R3. Listo, entonces tanto I como J nos va a dar 0 y K vamos a tener 4 seno cuadrado de t, perdón, 16 seno cuadrado de t más 16 coseno cuadrado de t, y esto es 0, 0, 16. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Ahora necesitamos la norma de la aceleración por la velocidad, y esto es igual a 16. 0 al cuadrado, 16 al cuadrado, la raíz 16. Listo, ya tenemos la parte de arriba. Nos falta la parte de abajo, que es la rapidez. Entonces veamos ahora sí la rapidez, que es la norma de la velocidad. Ahora sí veamos la velocidad. La velocidad es seno y coseno al cuadrado. Esto es 16 seno cuadrado de t más 16 coseno cuadrado de t. Esto es igual, el seno y el coseno se suman y nos queda 16 y 16. La raíz es 4. Listo. Finalmente, la curvatura es igual al producto cruz, la norma, que sería 16, sobre la rapidez al cubo, que sería 64. Y ya, 16 sobre 64 es igual a 1/4. Y en este caso es constante, porque K también depende de T. Es decir, habrá veces que ustedes calculen K, la curvatura, y la curvatura dependa de T. En este caso específico, la curvatura es constante. Y es 1/4, el inverso del radio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? Bueno, voy a pasar a otro tema. Vamos a terminar esta clase. Empecemos la clase 9.
voy a hablar un poquito sobre algunas características de los intervalos en Rn. Nosotros hemos trabajado ya en cálculo en una variable y en fundamentos de matemáticas. Hemos trabajado lo que es lo que son las funciones y las funciones definidas, obviamente, en intervalos de los reales. Entonces, cuando hablamos de números reales, está bastante claro cuando hablamos de intervalo abierto, intervalo cerrado, semiabierto, semicerrado, continuo, discontinuo, todo eso está claro cuando hablamos de los reales. Ahora, cuando hablamos de cuando hablamos en Rn, porque eso es justamente lo que vamos a hacer aquí. Es decir, nosotros hemos visto ya funciones que van desde los reales hasta los reales y hemos visto trayectorias que van desde los reales hasta Rn. Pero hemos trabajado en el mismo dominio, miren, en los reales, claro. En las trayectorias hemos trabajado sobre un recorrido que es Rn. Sin embargo, ¿sí? No, no hemos hablado mucho sobre este Rn. Entonces voy a hablar un poquito sobre las características y esto es la topología. Entonces, ideas básicas, ¿no? Y ideas básicas de la topología en Rn. Entonces, acá también vamos a ver las características de los conjuntos, es decir, un conjunto abierto, un conjunto cerrado, un conjunto semiabierto, semicerrado. Esas mismas ideas voy a trabajar acá. Listo, entonces miren ustedes, cuando nosotros hablamos vamos a hablar primerito de lo que es una bola abierta. En esta sección, que no me voy a demorar más de 20 minutos, no me interesa que los conceptos que voy a escribir se aprendan de memoria. Para ser honesto, no va a haber una evaluación en la que yo les diga, escriba la definición de bola abierta. ¿Qué entiende por bola abierta? No. ¿Sí? Estos conceptos simplemente me interesan que estén claros. Así que aprenderme la definición y poder escribirla, no. ¿Sí? No se atormenten con eso. Pero si ustedes piensan en una bola abierta, sí quisiera que en su cabeza, cuando yo digo una bola abierta, automáticamente sepan de lo que estoy hablando. Entonces, miren, vamos a decir, sea X sub 0 un elemento de Rn y R un escalar mayor que 0. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos, definimos lo que es la bola abierta, ¿ya? Con centro en X sub 0 y radio R, se define por el conjunto. Es decir, que es una bola abierta, para empezar, es un conjunto. Se define por el conjunto, miren, lo vamos a llamar así, B de bola, ¿no es cierto? X sub 0, que es el centro, radio, que es el radio, R, es igual. Entonces les decía, ¿qué es una bola? Es un conjunto de puntos. ¿Sí? ¿Qué tipo de puntos? Elementos de Rn. Ahora, ¿qué característica tienen estos elementos? Miren, que la distancia entre estos elementos y el centro no supera a un radio R. Esa es la bola abierta. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto en R2, por ejemplo, trazamos aquí un X sub 0 y trazamos acá una distancia R. ¿Por qué punteo la distancia R? Punteo la distancia R porque me dice que la distancia entre un punto y el centro X sub 0 sea menor que R. Entonces, por ejemplo, entre X sub 0 y este punto, la distancia es menor, igual o menor que R, mayor. Es decir, este punto no corresponde a la bola. La distancia entre este punto y el centro es mayor, menor, igual que R, mayor. Entonces, no está dentro de la bola. La distancia de este punto al centro, ¿cuánto es? Es R, es igual. Y aquí estoy buscando elementos que estén a una menor distancia que R. Entonces, tampoco está. Los que están son estos.
¿sí? Es decir, es todo este disco, ¿sí? Que tiene este filo rojo, sin incluir el filo, porque me dice la bola de centro en X y radio R es un conjunto de vectores cuya distancia al centro es menor que R. ¿Ya? Y esa es la definición de bola abierta y esa es una bola abierta. En R3 sucederá algo similar. En R3, igual, cogemos un centro, cogemos un radio, pero aquí es esférico, ¿no es cierto? Porque es en 3 dimensiones. Y de la misma manera, ¿qué puntos van a pertenecer a la bola? Los que estén a una distancia menor que el radio, es decir, todos los que están dentro de esta esfera. ¿Ya? Es decir, aquí es un disco sin incluir su borde y aquí es una esfera sin incluir el cascarón de la esfera. Listo. Vamos ahora a ver lo que es una esfera. Las mismas ideas. Una esfera de centro X sub 0 elemento de Rn y radio R elemento de los reales, pero mayor que 0. Claro, no tendría sentido hablar de un radio negativo, ¿no? El radio, ¿qué me está diciendo? El radio me está dando una distancia. Se define por el conjunto, es decir, la esfera también es un conjunto, pero la esfera es de este conjunto. Miren, la esfera de centro X sub 0 y radio R es el conjunto de puntos tal que su distancia del centro es igual a R. Es decir, la esfera va a ser este borde aquí en R2 y la esfera en R3 va a ser justamente el cascarón de la esfera. ¿Ya? Es decir, que si yo uno la bola con la esfera, lo que tengo ahora sí es el disco, incluido el borde. Si uno la bola con la esfera, ahora sí tengo la esfera sólida, incluido el cascarón. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, sigo entonces. Vamos ahora a hablar de lo que es un conjunto abierto y un conjunto cerrado. De nuevo aquí, más allá de la definición que voy a poner, veamos. O defino primero, no, bien está. Conjunto abierto y cerrado. Veamos. Vamos a decir, sea A un conjunto en Rn, entonces sea A un subconjunto de Rn. Decimos que es abierto si para todo elemento de A existe un radio mayor que 0, tal que la bola de centro en ese elemento de A y radio R esté totalmente contenida en A. ¿Ya? Pensemos en este conjunto y veamos qué nos dice la definición de conjunto abierto. Un conjunto es abierto si para todos sus elementos, miren, yo puedo formar una bola alrededor de estos elementos y la bola sigue completamente dentro de A. Por ejemplo, cojo este elemento de A, le trazo una bola alrededor y miren ustedes, sigo adentro de A. Cojo un punto aquí, trazo una bola y sigo dentro de A. Cojo un punto acá, trazo una bola y sigo dentro de A. Me acerco lo que más puedan a esta línea punteada
y trazo una bola pequeñita y sigo dentro de A. Entonces, siempre que yo tengo un conjunto, ¿sí? Y en todos sus puntos yo pueda trazar una bola sin salirme de ese conjunto, entonces el conjunto es abierto, ¿sí? Ahora, ¿qué es un conjunto cerrado? Un conjunto cerrado, vamos a ver. Un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. ¿Ya? Sin embargo, esto puede dar espacio a confusiones, porque aquí vamos a empezar a pensar, entonces un conjunto si no es abierto es cerrado. No, no, no. Estoy hablando del complemento, ¿sí? Aquí como nota deberíamos poner un conjunto puede ser ni abierto ni cerrado. Aquí ya podemos ver la idea intuitiva de borde o de frontera, ¿no es cierto? Miren ustedes que aquí, para nuestro análisis, claro que hay conjuntos un poquito más elaborados. Por ejemplo, yo podría hablar de un conjunto así, incluido puntos así, o unión, un conjunto así, ¿sí? Entonces, claro, ya podría... Miren que la topología, por eso en el tema, cuando empecé, puse ideas básicas. Hay personas que estudian la topología de RN 6 meses, un año, ¿sí? La topología es un tema bastante profundo. Sin embargo, yo estoy lanzando aquí algunas ideas que más adelante nos va a servir, ¿sí? Para lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Sin embargo, es un tema bastante profundo. Es decir, a veces nos parece hasta lógico lo que se escribe aquí. Dicen, ¿para qué tanta cosa con este tema si está demasiado fácil? Sí, es fácil porque los conjuntos con los que nosotros trabajamos van a ser justamente sencillos, van a ser mm, convencionales. Sí, no nos vamos a encontrar con un conjunto que sea esto, cortado esto, sumado este punto. No, no, o sea, cosas así no vamos a ver. O coger todos los puntos, los impares multiplicados por alguna cosa, los primos, y coger conjuntos de esta manera así, discretos. Entonces, si ya nos metemos en ese tema, la cosa se va complicando, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con esto de aquí. Entonces, miren ustedes, ya de aquí deberíamos tener nosotros la idea básica de borde, es decir, el conjunto abierto no incluye este borde, ¿sí? Un conjunto puede ser ni abierto ni cerrado. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes cogen un conjunto en el que incluyen esta parte y esta parte no? Este conjunto no es ni abierto ni cerrado. Listo, ahora veamos lo que es un punto interno, punto externo o un punto interior, exterior, frontera y clausura. Y frontera, luego vemos la clausura. Vamos a ver. Mm, se dice que X es un punto interior de A si existe un radio, obviamente mayor que 0, tal que la bola abierta con centro en X y radio R esté totalmente dentro de A. Similar a lo que vimos de conjunto abierto, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes tienen aquí un conjunto A y dicen, a ver, ¿qué es un punto interior? Un punto interior es aquel alrededor del cual yo puedo poner una bola y la bola sigue totalmente dentro de A. Miren ustedes este punto, por ejemplo. Ustedes pueden dibujar una bola dentro de ese punto y la bola sigue completamente dentro de A. Ahora, ¿qué será un punto externo?
un punto X es externo, si para cierto radio la bola no está dentro de A. Entonces, por ejemplo, yo cojo un punto por acá, trazo una bola y miren que la bola quedó completamente fuera de A. Ese es un punto externo. Y finalmente un punto frontera, y aquí ojo con la definición, insisto, no quiero que se aprendan de memoria, ya voy a explicar. La frontera de A se define por el conjunto. Veamos ahora sí, ¿qué es la frontera de A? Ojo, vamos a llamarle delta A. Es un conjunto primerito de puntos, ¿no es cierto?, en Rn. Ahora veamos qué condición cumplen estos puntos. Vamos a decir, para todo radio mayor que 0, tenemos que, miren, la bola alrededor de ese punto, interceptada con A, no es vacío. Pero además la misma bola, intersecada con A complemento, tampoco es vacía. ¿Ya? Entonces veamos. La frontera es un conjunto de puntos alrededor de los cuales yo trazo una bola que le interseco con A y no me da vacío. Es decir, la bola tiene puntos dentro de A. Pero resulta que la bola también tiene puntos en A complemento. Entonces, por ejemplo, aquí, miren ustedes este punto de la frontera. Ustedes trazan una bola alrededor del punto y tienen puntos que están dentro de A, pero también tienen puntos que están fuera de A. Esto es lo que estoy diciendo aquí. La frontera de A es un conjunto de puntos alrededor de los cuales si yo dibujo una bola, la bola me queda intersecada con A, pero la bola también tiene intersección con el complemento de A, que es justamente esto, miren. Este es un punto de la frontera. Y no necesariamente el conjunto tiene que ser cerrado o abierto para hablar de frontera. Miren, aquí este conjunto A es cerrado, ¿sí? Y este punto azul es parte de la frontera. Pero miren ustedes, este conjunto de acá abajo también es cerrado. Y aún así yo puedo definir un punto de la frontera. O la frontera, ¿no? Entonces la frontera es ese punto que está entre A y A complemento. Está en el borde. Justamente de ahí viene el nombre, ¿no? Frontera. Entonces la frontera es un conjunto de puntos que están entre A y su complemento. Están entre la parte de adentro de A y la parte de afuera de A. Esa es la frontera y eso es lo que quisiera que quede claro. Ahora, hablemos de la clausura de un conjunto. Sea A un subconjunto de Rn, la clausura de A se define por. Le vamos a llamar A clausura, es decir, cuando le rayemos así estamos hablando de la clausura, ¿sí? Y esto no es más que A sumado a la frontera de A. Entonces, si ustedes tienen un conjunto abierto, el conjunto cerrado es la clausura. Pero si ustedes tienen un conjunto cerrado, la clausura es automáticamente lo mismo. Porque un conjunto cerrado ya contiene a la frontera. ¿Ya? Listo, vamos acabando con dos ideas. El primero es un conjunto acotado.
Una idea básica del conjunto acotado es que yo sé de dónde a dónde va. ¿Sí? Entonces, miren. Decimos que el conjunto A es acotado si existe un valor mayor que 0, tal que para todos los elementos de A, para todo X elemento de A, se tiene que la norma de ese elemento es menor que ese radio. ¿Sí? Entonces, un conjunto es acotado cuando la norma de sus elementos no supera cierto real. Por ejemplo, pensemos que esto es A. Este valor tiene, este puntito de A tiene una norma, este de acá tiene una norma, este tiene una norma, este tiene una norma, pero miren que ninguno supera esta norma de aquí. ¿Qué es la norma? La norma de un vector también le puedo entender como la distancia al origen. Entonces lo que me dice es, decimos que un conjunto es acotado cuando sus elementos no superan cierta distancia al origen. Miren ustedes que todos los elementos de A no superan a una distancia R del origen. Entonces este conjunto es acotado. Miren que yo sé dónde empieza, dónde termina, ¿sí? Y puedo ver que la distancia de todos estos puntos del conjunto rojo no están más lejos que esta R del centro. Ahora, ¿qué tal si les hablo del primer cuadrante? La pregunta es, ¿será el primer cuadrante acotado? No, pues. El primer cuadrante no es acotado, porque ustedes no pueden encerrarle al primer cuadrante en una bola. Ustedes pueden ir generando bolas así, pero el primer cuadrante cada vez se va más lejos. Entonces no hay forma de al primer cuadrante ponerle dentro de una bola. Este es no acotado. Es decir, un conjunto es acotado, voy a resumir aquí. Un conjunto es acotado si yo le puedo encerrar en una bola centrada en el origen. ¿Ya? ¿Puedo encerrarle a este? No. Entonces, no es acotado. Y finalmente vamos a hablar de lo que es un conjunto compacto. Conjunto compacto. ¿Ya? Vamos a decir que un conjunto es compacto si es cerrado y acotado. ¿Ya? Es decir, si yo puedo encerrarlo en una bola y aparte de eso, ese conjunto es cerrado, es decir, contiene a su frontera. Alguien me dirá, pero profe, siempre que es cerrado es acotado. No, es que ahí vienen conjuntos que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pensemos en un conjunto discreto así. Este conjunto es cerrado. ¿Es acotado? No, pues. Porque se está yendo hacia el infinito, pero es cerrado. Pero claro, para nuestro análisis, siempre que pensemos en un conjunto cerrado, vamos a pensar en algo así, en algo así, en algo así. Y claro, todos estos, aparte de ser cerrados, como les pueden cerrar en una bola centrada en el origen, también son acotados, ¿sí? Pero la definición es esta, un conjunto es compacto si es cerrado y acotado. Con eso terminamos estas ideas, ¿no es cierto? Entonces, miren, ideas básicas, ¿no es cierto? Ideas, porque miren,
Cuando hable de límites, voy a hablar justamente, voy a usar bolas, pues. Porque miren, si ustedes piensan en un límite, cuando ustedes dicen, para todo epsilon existe un delta, ustedes tienen aquí un centro, y aquí tienen un delta, y por acá tienen un epsilon. Bueno, ya hablaré de esto en Rn, ¿ya? Entonces, debería estar claro lo que es una bola, lo que es una esfera, debería estar claro la idea de un conjunto abierto, un conjunto cerrado, lo que es la frontera, ¿sí? Listo. Hasta ahí las ideas básicas de estos conjuntos. Cuando utilice esas ideas, ustedes ya saben. No se olviden, la evaluación es del día jueves de 7 a 9 de la noche. Eh, Les pido de favor que hagamos el esfuerzo de, o nos molestemos en tomar estas horas que no son parte de nuestro horario. Para mí tampoco es parte de mi horario, sin embargo, ya les he explicado por qué lo hago, ¿no? Lo hago porque doy clase a dos grupos y quiero que la prueba sea justa, es decir, que la dificultad sea la misma para los dos grupos y no que uno de antes, uno de después, a los unos les parezca más fácil la prueba del otro, a los otros viceversa. Entonces, lo hago por eso, ¿no? Entonces, vamos poniéndole un poquito de esfuerzo en eso. Espero que hayan visto el video de superficies, ¿sí? Algo de superficies iré en la prueba. Es decir, a mí me interesa que ustedes puedan identificar claramente cada ecuación a qué corresponde. Es decir, si ustedes ven una ecuación, puedan decir, ah, esto corresponde a una esfera, esto corresponde a un cono, a un elipsoide, ¿sí? Ese es a un paraboloide. Esa es mi intención. Y eso es requisito. Entonces, les pido que estudien ese video que les compartí, que está en el aula virtual en la semana 3, me parece. La prueba va hasta antes de lo que es curvatura y longitud de curva, aunque es bastante fácil, pero bueno, vamos a dejar ese tema para después. Voy a hablar un poquito de las gráficas en Rn o gráficas de campos escalares. Ya. Gráficas de campos escalares. Veamos. Recordándoles un poco. Recuerden ustedes que para funciones del tipo f de Rn, la gráfica está o se dibuja en R2. Y cuando nosotros hacemos esto, la gráfica tiene la forma, ¿no es cierto? Así. Y ustedes van formando pares ordenados y van graficando. Y la gráfica tiene la forma x, f de x. Es decir, son pares ordenados donde está la preimagen con la imagen. Ustedes saben hasta decir, voy a hacer una tabla, profe. Bueno, hagan una tabla. Entonces dicen, a este X le corresponde esta imagen y así sucesivamente y van formando pares ordenados que a la larga nos describen la gráfica de F. Ahora, para funciones del tipo, es decir, campos escalares en R2, entonces para gráficas del tipo F de R2 en R, la gráfica está en R3. Miren cómo para R2, perdón, para funciones de R en R, necesito R2 para poder graficar. Claro, aquí está el R del dominio y aquí está el R del recorrido. Aquí cuando ustedes grafican, por ejemplo, F de R en R2 de X en X al cuadrado, perdón, de R en R, de X en X al cuadrado, perdón. Entonces ustedes dicen,
Bueno, voy a graficar esto aquí. Y digo, bueno, para 0, 0, 0, para 1, 1, 1, para 2, 2, 4, para 3, 3, 9. Y así sucesivamente ustedes van encontrando puntos. Esta curva tiene una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación en este caso? Que el eje Y es igual al valor del eje X al cuadrado. Esta es una función, esta es la gráfica de la función y esta es la ecuación de la gráfica. Entonces, algo similar voy a hacer cuando tenga funciones del tipo dr2 en R. La gráfica está en R3. ¿Ya? Entonces alguien dirá, ¿cómo así en R3? Fácil, porque necesito, miren, dos ejes para la imagen, para la preimagen, y uno para la imagen. Entonces cojo y dibujo. Y digo, a este par ordenado, es decir, ya tiene dos valores, le corresponde esta imagen en Z. Y tengo este punto. A este par ordenado le corresponde esta imagen en Z. Y ya tengo este punto. Y así se me van formando varios puntos aquí. Y lo que se me genera es una superficie, ¿sí? Formada obviamente por tripletas ordenadas. ¿De la forma? ¿Qué forma? El primero será X, el segundo será Y y el tercero será la imagen de X y de Y. ¿Ya? Por ejemplo, si yo grafico F de R2 en R y a cada XY le corresponde X cuadrado más Y al cuadrado y dibujo esto, y digo, al 0, 0, ¿qué le corresponde? 0 más 0, 0. Al 1, 1, ¿qué le corresponde? 2. Al 2, 2, ¿qué le corresponde? 2 y 2, 4, 2 y 2, 4, 8. Al 1, 0 le corresponde el 1 y así sucesivamente cada par ordenado tiene una imagen real. Es decir, yo puedo coger aquí el par ordenado en la base y darle una altura que es la imagen. Es decir, en este caso la imagen va a ser la altura. Entonces vamos a poner aquí X, Y y aquí la imagen de F, la imagen F que depende de X y de Y. Y ustedes van a ver que aquí se les dibuja con para este campo la imagen es, la gráfica es un paraboloide. Quiere decir que para este punto la imagen es esta. Y así sucesivamente las imágenes forman esta superficie en R3. Ahora, asimismo como acá decíamos, bueno, tengo la función cuadrática, tengo la gráfica de la función cuadrática y aquí tengo la ecuación de esta curva. Es decir, y es igual a x al cuadrado es la ecuación de la parábola. Entonces acá también puedo decir, miren, el tercer eje, Z, depende de x y de y, y z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la ecuación de la gráfica. Entonces acá, como nosotros decíamos, f, tengo una función de x al cuadrado, entonces voy a pensar que el eje y depende de x. Entonces aquí y en función de x. Y ustedes están acostumbrados a decir esto, ¿no es cierto? Y es igual a función de x. Entonces, claro, ¿cuál es la imagen de f? X al cuadrado. Entonces, y es igual a x al cuadrado. Lo mismo acá. Yo puedo pensar que este tercer eje z está en función de x y de y. Entonces, aquí tienen ustedes, miren, un campo escalar que va de R2 en R. Necesito R3 para graficar. Quiere decir que a cada preimagen, que es un par ordenado, le corresponde una altura, que es la imagen, es decir, es un real. Y tengo la gráfica que, por lo general, ¿no es cierto? Las gráficas de campos de R2 en R son superficies en R3. Y finalmente tengo la ecuación de la gráfica,
que viene dado para entender que el tercer eje Z depende de X y de Y. Y ahí tienen ustedes las gráficas en campos escalares. Pero miren ustedes que aquí los campos que van de R3 en R, porque miren que ya hicimos de R en R, de R2 en R, ahora nos toca de R3 en R, no tienen representación gráfica. Y es que claro, pues ¿qué necesitaría yo para dibujar f de R3 en R? Necesitaría R4. Entonces simplemente no, eso no es posible, ¿no es cierto? Listo, ¿está ahí alguna pregunta, chicos? Inge, disculpe más o menos cómo sería la ecuación de la primera gráfica. ¿De qué? ¿De esta gráfica? Sí, por ejemplo. Mm, complicado decirlo, pero se me ocurre, podrías aproximarle esto a un plano. Entonces podrías pensar que la ecuación de la primera sería, qué sé yo, z es igual a x más y menos 4. Entonces vas a GeoGebra, 3D obviamente, y dibujas z es igual a x más y menos 4, creo que puse, más 4, lo que sea. Ahí tienes, mira, una porción como la que está acá, ¿sí? Ya, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, claro, miren, el plano, que es una superficie que está en R3, tiene una ecuación, justamente esto, miren. Yo podría escribirle como campo y decir f de R2 en R, que depende de XY, que corresponde a X más Y menos 4. Entonces entendería, ¿no es cierto? Aquí f de R2 en R, ¿ya? X más Y menos 4. ¿Qué corresponde? La gráfica de este campo corresponde a la gráfica definida por la ecuación Z más Y menos 4. ¿No? Entonces el plano también es una superficie. Que puede ser representada como un campo escalar. Hasta ahí miren el gráfico de funciones de campos escalares, pero solo puedo de R2 en R, no puedo de R3. Es decir, si ustedes ponen aquí, por ejemplo, f de xy es igual a x al cubo menos xy. Miren, ahí tienen ustedes una superficie de esta forma, ¿no es cierto? Después, inclusive, a estos campos les vamos a encontrar máximos y mínimos. Por ejemplo, yo aquí veo un mínimo o un punto de sisa. Aquí, en el origen veo un punto de sisa. ¿Por qué? Porque el origen veo que es un máximo si le vemos desde acá abajo. Miren ustedes, si le ven desde aquí abajo, van subiendo, van subiendo, van subiendo, y al origen llegan a un máximo. Pero si ustedes le ven desde acá arriba, en cambio, van bajando, desde acá arriba van bajando, y al origen llegan a un mínimo. Eso haremos más adelante, en unas 2 semanas más o menos. Pero ahí tienen ustedes el gráfico de esta función que depende de x y de y. ¿Cómo más podría escribirle yo a esta ecuación? A esta función. Podría escribir que z es igual a x al cubo menos xy. Y miren que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros entendemos que este tipo de ecuaciones entre z, x y y pueden ser expresadas como una función. Ahora, siempre una función puede ser expresada como una ecuación, siempre. Es decir, siempre que ustedes tengan f de R2 en R, se puede usar
z es igual a una función de x y de y. Como hice aquí, ¿no es cierto? Miren, tengo una función de x y de y que es igual a x al cubo menos xy. Y puedo decir que z es igual a x al cubo menos xy. Pero no siempre sucede en sentido contrario. No siempre funciona. Por ejemplo, si yo tengo z es igual a x menos y cuadrado, esto le puedo escribir como f, que va de R2 en R, que depende de x y de y que le corresponde x menos y cuadrado. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado? Lo mismo que pasa con la circunferencia, miren. Cuando ustedes tienen la ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, les digo, esta ecuación corresponde a una función. Dicen, no, porque esto grafica una circunferencia y si nosotros trazamos líneas verticales, una misma preimagen tiene dos imágenes y deja de ser una función. Y les digo, ¿y cómo escriben esto en forma de función? Entonces dicen ustedes, despejo y cojo el ramal positivo de la circunferencia y cojo el ramal negativo de la circunferencia. Y ahí tengo dos funciones. ¿Estamos claros? Y acá lo mismo. Este de aquí, ¿puedo escribirle como una función? No, porque ¿cómo escribo aquí f cuadrado es igual a esto? No puedo, pues. Entonces, en este caso, tendré que despejar z y decir, aquí tengo un campo 1 que va desde R2 hasta R, que va desde XY hasta la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Pero aquí recién tengo la raíz positiva, entonces tendré que definir una función f2 que va desde R2 hasta R, desde XY hasta la raíz negativa de x al cuadrado más y cuadrado. Y ahí he dividido, miren, esta ecuación en dos funciones. Acá esta ecuación corresponde a una sola función. Aquí esta ecuación tiene dos ramales. Por ejemplo, si nosotros dibujamos z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, tenemos un cono. Y tenemos un cono, claro, en la parte superior, en la parte inferior. Ahora, para escribirle como función, yo voy a decir f, que depende de x y de y, es igual a la raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado más y al cuadrado. Y a esto le vamos a sacar la raíz. Y claro, miren, tengo la parte del cono, pero la parte de arriba. Más o menos lo que les explicaba acá con la circunferencia. Si ustedes despejan de aquí y, les va a quedar 1 menos x cuadrado raíz positiva y negativa. La positiva les va a dibujar la parte de arriba, la negativa la parte de abajo. Cuando ustedes tienen x o y cuadrado es igual a x, esto les dibuja algo así. Esto no es una función. Pero si ustedes dicen, bueno, entonces y es igual a raíz de x y menos raíz de x, entonces con raíz de x ustedes tienen la parte de arriba, con menos raíz de x la parte de abajo. Aquí sí la parte de arriba solita es una función, la parte de abajo solita también es una función. Entonces lo mismo voy a hacer acá con el cono. Yo puedo decir aquí menos y decir aquí que una función de x y de y es igual a la parte negativa. Y ahí tengo, miren ustedes, el cono completo, solamente la parte de arriba o solamente la parte de abajo. Pero ¿qué tal si ustedes tienen una ecuación, no sé, z al cubo más x menos y es igual a 0? Ahí sí no sé cómo poner z en función de x y de y. Nos tocará sacar la raíz cúbica aquí. Y peor z al cubo más z, qué sé yo. Es igual a x al cuadrado. Entonces habrá que ver esto cómo se nos
se nos grafica. Pero de ahí, ponerse a despejar esto, ya no sé. A veces GeoGebra tampoco lo reconoce. Z al cubo más Z es igual a X. Miren, ni siquiera GeoGebra sabe a qué ecuación nos referimos con eso. Listo. Ahí tienen ustedes el cono, la parte superior, la parte inferior y la parte que está en rojo apagada. Ese sería el cono, ¿no? Entonces, no siempre es posible tener una ecuación y pasarle a función. En este caso, en el primero fue fácil. En el segundo ya nos tocó hacer cierto despeje, pero bueno, también fue fácil encontrar las dos raíces, pero en el que ya le tapé aquí, ya ni siquiera es completo. Entonces, por eso les digo, pero en sentido contrario no siempre funciona. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Este que estaba escrito acá, x cuadrado más y cuadrado, miren, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí tienen ustedes, miren, un paraboloide. Que es el que está acá, ¿no? Este que está aquí en rojo, un paraboloide. Listo, hasta ahí la idea de algunas gráficas, ¿no? Como resumen, miren, acordémonos que las funciones de R en R graficábamos en R2 y poníamos la preimagen con la imagen f de x. Ahora, para R2 en R necesitamos R3 igual. Formamos tripletas ordenadas donde tienen la preimagen XY y tienen la imagen F que depende de XY. Por ejemplo, acá en el paraboloide, yo puedo decir, ¿qué tal si X vale 1? Si Y vale 2, ¿cuánto valdrá Z? Entonces, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Entonces, Z valdrá 5. Y miren justamente el punto 1, 2, 5 está sobre el paraboloide. Está ahí, miren. Ya. Ahí tienen ustedes el gráfico de este paraboloide y entiendan que los elementos A del paraboloide tienen la forma XY y la imagen, que en este caso la imagen de 1 y 2 es 5. ¿Sí? Solo vean los que están prendidos, ¿no? El H y el A, el punto rojo y el azul. Los otros están ya apagados. Entonces, fíjense solo en esos dos. Entonces, Z es igual a la suma de cuadrados. Entonces, 1 y 2 sumados al cuadrado o sumados sus cuadrados es 5. Entonces, esa es la forma en la que tienen ustedes la imagen o la gráfica de campos escalares de R2. Pero en R3 ya no, porque de R3 en R necesitarían R4. Y de R5 en R necesitarían R6 y así sucesivamente. Entonces, a partir de campos escalares que van de R3, R4, R5, ya no tenemos una representación gráfica. Ahora, un campo escalar de R2 en R puede representarse como Z en función de XY, es decir, una tercera componente en función de las otras dos. ¿Ya? Esa es la ecuación de la gráfica. Ahora, siempre podemos nosotros pasar de F, pasar a Z, pero no siempre podemos pasar de Z al campo, como aquí pasamos, pero con cierta dificultad, y peor si ya esta ecuación se nos complica, ya no podemos despejar tan fácil. Preguntas, chicos. Si no hay preguntas, continúo. Vamos a ver un tema. Así les voy a pedir que presten atención. Es un tema, primero, interesante, útil. Sin embargo, es un tema que nos puede causar cierta dificultad.
No sé por qué, porque este tema va a tener un solo concepto, es decir, los 45 minutos que me quedan y, bueno, el día jueves vamos a tener clases en la mañana, ¿sí? Yo les había dicho que por lo que tenemos una prueba vamos a saltarnos una clase, sí, pero no va a ser la de esta semana, ¿sí? La clase que en la que les voy a pagar las 2 horas del jueves en la noche, va a ser el próximo jueves, ¿sí? Entonces el jueves me parece que cae 9. El jueves 9 no vamos a tener clases, sí, justamente por la prueba. Pero esta semana sí completamos las 2 clases. Vamos a hablar sobre los conjuntos de nivel. ¿Ya? Voy a hablar primero de un par de ejemplos fáciles y después voy a hablar de aplicaciones y después regreso a ejemplos más elaborados al final de la clase y la clase del día jueves. Entonces, vamos a ver conjuntos de nivel. Voy a poner, a ver, déjenme pensar. Sí, voy a poner directamente la definición de conjuntos de nivel. Vamos a ver un ejemplo facilito, unas aplicaciones y seguimos. A ver, miren ustedes. CAF, un campo, ¿sí? Que va desde omega. Claro, cuando digo campo, entonces el dominio de omega son los vectores. Ustedes pueden pensar aquí R2, R3, más o menos lo que vi arriba, ¿no? En R hice un elemento de los reales. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un campo y tengo un elemento de los reales. Entonces, vamos a definir nosotros el conjunto de nivel, ¿sí? El conjunto, veamos qué conjunto. Vamos a llamarle L por nivel en inglés, ¿no es cierto? Level. Conjunto de nivel C del campo F. Es igual. Esta es la definición. Esta es la parte importante aquí. Miren, el conjunto de nivel está formado por elementos del dominio. ¿Ya? Entonces, un conjunto de nivel tiene elementos del dominio. Pero, ¿qué condición cumplen esos elementos? Que al ser evaluados en F, su imagen sea igual a C. ¿Sí? Entonces, sea F un campo y C un real, el conjunto este que acabo de definir se llama conjunto de nivel C. Ese es el nivel, ¿no? Este es el nivel. Nivel C de F. Listo. Esta definición debe estar clarísima. Insisto que en una evaluación les voy a decir, escríbanla. No, no les voy a pedir que escriban. Pero al menos esta ustedes sí deberían tener súper claro porque conjuntos de nivel es un tema que suele causarnos cierto problema, cierta dificultad. Entonces sí les pido que pongamos atención aquí, o no me refiero a la clase, sino que le prestemos atención a este tema, que estudiemos, que revisemos, que preguntemos en la clase de CP. Encima más creo que yo soy su profesor, al menos de la mitad, entonces vamos a trabajar esto en la clase de CP. Voy a ponerles un ejemplo fácil y sí me gustaría que colaboren, que participen. A ver, o que analicen si pueden responder lo que voy a preguntar. Ejemplo. Voy a dejar ahí escrita la definición. Ahí está la definición. Voy a trabajar ahorita nada más con una función escalar. De los reales, en los reales, desde x hasta x al cuadrado. Y les pido a ustedes que me digan cuáles son los elementos del conjunto L sub 4 de F. Entonces, miren, ¿cómo entiendo yo los conjuntos de nivel? Miren, un conjunto de nivel está formado por elementos del dominio cuya imagen es el nivel indicado. ¿Sí? Entonces, en este caso, el conjunto de nivel C está formado por preimágenes cuya imagen es C. Díganme ustedes cuál es el conjunto de nivel 4 de F o cuáles son los elementos del conjunto de nivel 4 de F.
Sería 2 y menos 2. Correcto, ¿no es cierto? Menos 2 y 2. ¿Por qué? Porque estas son, miren, elementos del dominio, ¿sí? Cuya imagen es 4. ¿Cuál es la imagen de menos 2 al cuadrado? 4. La imagen de 2 al cuadrado, 4. Entonces aquí tienen ustedes el conjunto de nivel 4. La imagen de estos dos valores es justamente 4. Ahora, ¿qué tal si yo defino G desde los reales positivos hasta los reales, desde X hasta X al cuadrado? Díganme ustedes, ¿cuál es el conjunto de nivel 4 de G? Es lo mismo, miren. ¿Sí? Sería el 2. Únicamente el 2, correcto. ¿Por qué? A pesar de que nos vemos tentados de decir el menos 2 al cuadrado también es 4, pero miren que el menos 2 no está en el dominio. Entonces, un conjunto de niveles está formado por elementos del dominio cuya imagen es esta de acá. Entonces, si yo estoy buscando elementos de los reales positivos cuya imagen sea 4, entonces en este caso es 2. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, yo podría, ¿no es cierto?, dibujar un poquito esto y decir, el menos 2 está en un nivel 4 y el 2 también está en un nivel 4. ¿Sí? Pero bueno, esta gráfica así no tiene mucho sentido. Sí, ya van a ver que en R2, R3 empieza a tomar más sentido y se vuelve más agradable. Pero al menos esta sería la primera idea. ¿Sí? Este ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Entonces así vamos a pensar nosotros de los conjuntos de nivel. Un conjunto de nivel está formado por elementos del dominio cuya imagen es justamente este nivel de acá. ¿Por qué se llama nivel? Algunos pensarán. Aquí puedo yo hacer el gráfico de la función cuadrática. ¿Ya? Y miren ustedes que si toman el menos 2 y toman el 2, los dos están a un nivel 4. Es decir, aquí hay un nivel 4. ¿Sí? Si ustedes toman el 3, el 3 estará en un nivel 9. ¿Por qué? Porque la imagen de 3 es 9. Entonces, miren, el 3 pertenece al conjunto de nivel 9. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de 3 es 9. Por ejemplo, bueno, aquí antes de eso, otra pregunta. En este mismo ejemplo de F, díganme ustedes cuál es el conjunto de nivel menos 1 de F. Conjunto de nivel menos 1 de F. Díganme, aquí tienen F, díganme ustedes cuál es el conjunto de nivel menos 1 de F con todas las ideas que hemos visto. Podría ser el vacío. Es el vacío, correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no existe ningún elemento del dominio cuya imagen sea menos 1. Por ahí me dirá, profe, y sí, puede ser el imaginario, pero estamos en el dominio de los reales. Entonces, no hay ningún real cuya imagen sea menos 1. Entonces, resulta que este conjunto es vacío. Entonces, aquí viene la primera nota. Vamos a decir que si no existen elementos del dominio cuya imagen sea C, decimos que el conjunto de nivel C
es vacío. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces, cuando se les dice cuál es el conjunto de nivel -1, ustedes dicen no existe el conjunto. ¿Sí? Bueno, no, para mí no es un error grave. Sin embargo, lo adecuado es decir que este conjunto de nivel es vacío. Es decir, no tiene ningún elemento. ¿Sí? Miren, no hay ningún elemento cuya imagen sea -1. ¿Cómo leo esto? La imagen de -2 es 4. Si a mí me presentan, por ejemplo, L sub 8 de F está formado por 1, por 4 y por 6. No importa, alguien dirá, ¿y cómo es posible? No importa. Esto a mí me da la idea que la imagen de 1 es 8. La imagen de 4 es 8. La imagen de 6 es 8. ¿Cómo? Ahí habrá que ver, ¿no? ¿Cómo hacemos que el de 1 llegue al 8, pero del 4 también? Esto no importa. Eso habrá que ver. Sin embargo, los tres valores son 8. Una función cúbica, lo más seguro. ¿Verdad? Miren, yo no le conozco a la función f. Pongamos h mejor. H. Bueno, creo que es la f de arriba. ¿Ya? Entonces, miren, si a mí me dicen, este es otro ejemplo. Si a mí me dicen, el conjunto de nivel 8 de H está formado por 1, 4 y 6. Miren, yo no le conozco H, pero automáticamente yo puedo decir, quiere decir que la imagen de 1 es 8. La imagen de 4 es 8. La imagen de 6 es 8. Esa debería ser la idea principal. ¿Sí? Hasta ahí la idea básica de lo que son los conjuntos de nivel. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. No hay preguntas sobre esto. Hasta ahí está fácil. A ver, ahora sí que hemos visto el primer ejemplo. Les voy a hablar de algunas aplicaciones antes de entrar a ejemplos un poquito más elaborados. Porque claro, miren, estos ejemplos están de R en R. Pero esto es simplemente una aproximación a lo que quiero, a donde realmente quiero llegar. Después quiero trabajar de R2 en R, de R3 en R. Trabajaré tal vez algo de R4, pero básicamente lo que vamos a trabajar es de R2 y R3 en R. ¿Ya? Miren ustedes algo interesante. Es que el conjunto de nivel está formado ¿por qué? Por reales, miren. ¿Por qué? Porque ese es el dominio, pues. ¿Sí? Acá abajo este h me imagino yo que es una función que va de los reales en reales. ¿Por qué? Porque, bueno, conjuntos de niveles justamente para cuando el dominio es real, miren que el 8 es un real, pero, perdón, el recorrido son los reales, pero el dominio en este caso yo veo 1 es real, 4 es real, 6 es real. Entonces me imagino que h es una función que va de los reales en los reales. Porque yo también podría poner lo siguiente. L de 3 de f es igual que si a 1, 1 y a 2, 2. Sí. Automáticamente me dice que f de 1, 1 es igual a 3 y f de 2, 2 es igual a 3. Entonces aquí digo, miren, la preimagen es un vector, la imagen es un escalar. Entonces aquí me imagino que f va desde R2 hasta R. ¿Por qué? Porque la preimagen tiene dos componentes, la imagen tiene una. Acá, en cambio, H tiene la preimagen un 1, un 4, un 6, la preimagen es un real y la imagen también es un real. Entonces, esta es una función escalar y este es un campo escalar.
Hablemos de algunas aplicaciones. Una de las aplicaciones más comunes de los conjuntos de nivel es justamente los mapas topográficos, es decir, los mapas donde ustedes pueden observar la altura, sin que la altura esté graficada, sino la altura esté indicada por líneas. Por ejemplo, ustedes tienen un mapa donde les dice, bueno, esta línea está a 1000 metros. Esta línea alrededor está a 800, esta línea alrededor está a 600, por acá tienen una línea que baja a 500, una línea que baja a 400, y así vamos bajando hasta 100, qué sé yo, por acá tienen una línea que volvió a subir hasta 400, una línea que volvió a subir hasta 500, y eso les dicen es un mapa, ¿sí? Bueno, ahí es una ciudad. Entonces, miren ustedes, yo les estoy diciendo que todos estos puntitos de acá están a nivel 1000. Es decir, la altura de estos puntitos es 1000. La altura de los puntitos que están afuera es 800, los que están más afuera es 600 y así va bajando hasta 100 y otra vez vuelve a subir. Entonces me imagino yo algo así. Tengo aquí algo que está alto, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta acá y otra vez vuelve a subir y aquí tengo aquí como una montaña y acá como una colina. Y miren, aquí tengo puntos que están al nivel de 100, de 1000, puntos que están al nivel de 800. Aquí ya tengo puntos que están a 500, a 400, a 100 y acá otra vez empiezo a subir, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes que esta, ¿sí?, puede ser una representación gráfica donde aquí tengo, miren, la altura con respecto a la base. Entonces, esta podría yo pensar que es un campo donde la altura va de R2 en R. Es decir, la altura depende del par ordenado de la base. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que este par ordenado está a una altura, si ustedes dibujan el sistema de referencia, este par ordenado tiene una altura de 100. Este par ordenado tiene una altura de 600. Este par ordenado tiene una altura de 100. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces miren ustedes cómo he podido yo determinar los conjuntos de nivel. ¿Sí? Vamos a seguir hablando de esto. Veamos un ejemplo aquí. Veamos mapa. Imágenes. Miren ustedes este de acá, por ejemplo. Claro, entonces miren aquí, nos va dando el nivel de esto. Por aquí miren, tengo un 900, quiere decir que todos estos puntitos tienen una altura de 900. Y bueno, no, acá tengo un 1100, no sé si ustedes avanzan a ver, pero aquí tengo una línea que está a 1100. Y así ustedes todas estas líneas tienen un diferente nivel. Miren ustedes, viendo este mapa, nosotros podríamos tener de alguna manera claro, ¿sí?, cómo es el relieve de esta sección. ¿Dónde está dibujado esto? En R2. ¿Dónde están dibujados estos conjuntos de nivel? En R2. Porque recuerden ustedes que los conjuntos de nivel están, los conjuntos de nivel tienen elementos del dominio. Entonces, aquí tienen ustedes que la altura depende de la base. Más o menos lo que hicimos acá en el paraboloide. Aquí, miren ustedes, la altura depende del par ordenado del que estemos hablando. Por ejemplo, si el par ordenado es 0, 0, su altura es 0. Es por eso que el par ordenado 0 está en el origen. Pero si ustedes ya cogen el par ordenado 1, 1, la altura de 1, 1
sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1. Perdón, 2. ¿Ya? Entonces, esta es una de las aplicaciones que nosotros tenemos para conjuntos de nivel. Es decir, se nos presenta en R2 los niveles de un terreno y con eso nosotros podríamos ponernos a dibujar justamente ese terreno en 3 dimensiones, como yo más o menos lo hice aquí. Digo, bueno, entiendo que aquí tengo bastantes pares ordenados. ¿Cuántos? Infinitos. ¿Sí? Que están a altura 1000. Entonces, todos estos pares ordenados de aquí, todos esos están a altura 1000. ¿Ya? Entonces, miren, todos estos pares ordenados que están aquí abajo, su imagen es 1000. Es decir, ¿cuál es la imagen? La imagen es la altura. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya? Claro. Ahora, yo también podría, y aquí tiene sentido. ¿Esto qué es esto? Este es el gráfico de los conjuntos de nivel. ¿Qué necesité para dibujar los conjuntos de nivel? Para dibujar los conjuntos de nivel necesité R2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el campo va desde R2, entonces los conjuntos de nivel están en R2. Eso dice la definición. Un conjunto de nivel está formado por elementos del dominio. Entonces, si yo estoy hablando que la altura de un terreno depende del par ordenado donde le veamos, entonces el dominio es R2. ¿Dónde estarán los conjuntos de nivel? En R2. Miren ustedes que los conjuntos de nivel están en R2. Como que ustedes tengan, ¿no es cierto?, en Quito y digan, la altura en este par ordenado es 2700. La altura en este par ordenado es 2750. La altura en este par es 2600. En un par ordenado por algún valle, 1900. Entonces, miren, ustedes empiezan a tener el gráfico de Quito, ¿no es cierto? El relieve de Quito. Entonces, la altura depende del par ordenado que nosotros estemos analizando, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que la altura depende del par ordenado, ¿sí? Si ustedes identifican la coordenada de la base, ustedes pueden conocer la altura sobre esa base, que es lo que estoy haciendo yo aquí. Entonces, para este campo de R2 en R, los conjuntos de nivel van graficados en R2. Otro ejemplo, entonces este sería, ¿qué es esto? Este es el gráfico de los conjuntos de nivel. ¿Y qué es esto? Este es el gráfico del campo. Entonces, estos son los conjuntos de nivel. Y acá abajo, en cambio, tengo el gráfico del campo. ¿Todavía puedo tener el gráfico del campo? Claro, porque tengo de R2 en R, entonces necesito R3 para graficar el campo. Y R2 para graficar los conjuntos de nivel. Otra de las aplicaciones es la temperatura. Pensemos que la temperatura igual viene dada por un par ordenado R2 en R. Entonces pensemos nosotros que tenemos una plancha aquí. ¿Ya? Y que dependiendo del par ordenado donde estén, ustedes pueden determinar la temperatura. Digamos algo fácil. Pensemos en una habitación y que aquí ustedes pusieron una chimenea. ¿Ya? Y que por acá dejaron una ventana abierta. ¿Ya? ¿Sí? Ya, dejaron una ventana abierta. Entonces yo me imagino, ¿no es cierto?, que la temperatura alrededor de este punto será más alta, qué sé yo, pongamos 100. Hacia acá la temperatura irá bajando. Entonces 80, 50, 30. Por acá ya estaremos llegando a temperatura ambiente 20. Y claro,
la temperatura hacia acá no tiene necesariamente que ir bajando tan fuerte como acá, porque acá está la ventana. Entonces, este 80 se irá hacia acá, sí. Este 20 se irá hacia acá, sí. ¿Por qué baja más rápido hacia acá la temperatura? Porque acá está la ventana. Acá no hay nada. Entonces, acá va a ir bajando más suave. Es decir, alrededor de 100, obviamente, perdón, alrededor de la chimenea las temperaturas son más altas, pero conforme nos alejamos de la chimenea, las temperaturas van bajando, ¿sí? Pero hacia acá tiene una bajada más lenta, hacia acá más rápida. ¿Por qué? Porque acá tienen ustedes una ventana, ¿sí? Y miren ustedes que este es el gráfico de los conjuntos de nivel. Es decir, este par ordenado está en el conjunto de nivel 100, entonces su imagen es 100. Es decir, la temperatura en este puntito es 100. Este par ordenado está en el conjunto de nivel 20, entonces la temperatura en este puntito es 20. Y así sucesivamente. Ustedes pueden coger, y bueno, aquí hay infinitos, ¿no? Solo que no me puedo poner a dibujar todos. Entonces, miren ustedes, ya saben cuál es la temperatura en cada punto. Este punto de aquí está en el conjunto de nivel 50. Quiere decir que la temperatura en este punto de aquí es justamente 50. Y ahí tienen ustedes dibujado los conjuntos de nivel. Es decir, los pares ordenados indicando a qué conjunto de nivel pertenece cada uno. ¿Ya? Aquí la pregunta es, ¿tendrá sentido dibujar la temperatura en 3 dimensiones o más bien dibujar el campo temperatura? No. Con este de aquí para la temperatura es fácil. ¿Por qué para altura sí? Porque miren ustedes que la altura es un parámetro geométrico. Cuando yo digo altura, ustedes rápidamente piensan en ese dato geométrico, ¿no es cierto?, de la distancia al piso. Entonces, cuando yo digo este campo representa la altura, ustedes automáticamente dicen, ah, la altura es esta distancia que hay del piso. Es esta distancia que hay del piso. Pero cuando piensan en temperatura, ustedes no piensan en un dato graficable. Es decir, si yo les digo a ustedes la altura de una montaña es 1000, ustedes dicen, ah, 1000. Pero cuando yo les digo la temperatura de una piscina es 20, ustedes no dicen, ah, 20. No. Ustedes imaginan, ¿no es cierto?, una piscina que está a 20 grados, nada más. Entonces, ¿cómo le vemos a la temperatura? A la temperatura no le referenciamos con nada geométrico en nuestra cabeza. Es por eso que aquí, en este caso, yo no le veo la necesidad de dibujar esto en R3. Para mí, el gráfico de temperatura en R2, suficiente. Porque en R, ¿cómo nos quedaría en R3? En R3 nos quedaría más o menos así, no sé, ¿no? Aquí las temperaturas son más altas, de acá alrededor van bajando. Miren que hacia acá baja más rápido, que hacia acá baja más lento. ¿Por qué baja acá más rápido? Porque a este lado tienen una ventana, acá no. Pero si yo les presento y digo, chicos, esta es la temperatura en una habitación. Van a decir que no entiendo, pues. Sí, porque la temperatura no le relaciono con un eje Z. Entonces, en ese caso, cuando hablo de temperatura, únicamente voy a dibujar los conjuntos de nivel. ¿No? Eso ustedes también podrán ver como un mapa de calor, por ejemplo, o mapa de temperatura. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, mapas de temperatura. Claro, aquí no ponen numeritos, no 20, 30, sino que están poniendo colores. ¿Ya? Miren ustedes, ¿no es cierto? Entonces aquí están los niveles, miren. Y miren que se llama conjuntos de nivel y es interesante porque, ¿qué me indica este 1000? Me indica el nivel de altura, ¿no es cierto? El nivel con respecto al piso.
o con respecto a un nivel 0, que normalmente en mapas es con respecto al mar. Entonces este 1000 me indica el nivel con respecto al mar. Este 100, este 80, este 50 me indican el nivel de temperatura. Entonces miren, aquí ustedes tienen los niveles de temperatura. Entonces yo puedo decir, ah, miren, esta linita que está este color tiene temperatura, no sé, no se ven los números, de 40. Este de aquí una temperatura menor. Estos de aquí que están amarillos tienen menores, que están verdes, azules. Y así yo puedo identificar con colores la temperatura. Entonces aquí están los conjuntos de nivel de temperatura. Insisto, ¿querré dibujar la temperatura en R3? No. Sin embargo, si yo tengo un mapa en R2, tal vez sí me interesa saber en R3 que aquí baja, que acá sube, que acá tiene un lago, que acá va así, que acá va, no sé. Más o menos lo que hice acá. Listo. Estos conjuntos de nivel en R2, como ustedes se dan cuenta, son curvas. Pues esta de aquí es una curva, esta de aquí es una curva, ¿sí? Esta de aquí es una curva, esta de acá es una curva. Esta de aquí, que está en verde oscuro, es una curva. Entonces vamos a poner en R2 los conjuntos de nivel se llaman curvas de nivel. ¿Ya? Es decir, esta curvita me indica todos los pares ordenados que tienen una temperatura de 100. Esta curvita me indica todos los pares ordenados que tienen una altura de 1000. Y aquí están, miren, algunos pares ordenados que tienen altura 1000. ¿Ya? Ahora, yo podría ver la temperatura en todo el globo terráqueo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a decir que la temperatura en el globo terráqueo depende de la tripleta ordenada donde le mida y va hasta R. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen aquí la Tierra. Aquí si quieren, no sé, la Tierra un poco. Déjenme pensar aquí. Lo podemos partir así. Y aquí vamos nosotros a tener más esferas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es la Tierra. Y yo puedo decir, miren, aquí adentro, en el origen, en el 000, por ejemplo, la temperatura es, no sé, ¿cuál es la temperatura en el centro de la Tierra? No tengo ese dato, no, qué sé yo, 1000, 2000, 3000 grados, no sé. 800 grados, ya, esa es la temperatura en el centro. Acá afuera, en el punto, qué sé yo, 111, la temperatura es 500. Acá en el punto 345 la temperatura es 200 y acá en el punto 10, 10, 15, que es la superficie, la temperatura es 20. Acá en el punto 00800, la temperatura en el polo es menos 50. Y así miren ustedes que dependiendo de la tripleta ordenada de esta esfera, ustedes pueden determinar la temperatura. Entonces yo podría decir, ¿no es cierto? Aquí la temperatura es 800, 500, por aquí es 20, ¿ya? Y pensemos que la temperatura es uniforme, es decir, no diferenciemos que la temperatura por aquí es 20 y en el polo es eh, menos 20, menos 40, menos 50. ¿Sí? Voy a pensar que toda la superficie de la Tierra está al mismo nivel. Es decir, la esfera de afuera está a nivel 20. La esfera de adentro está a 200. La esfera de adentro está a 500. La esfera de adentro está a 800. Y así tengo una esfera dentro de otra con diferentes niveles. Estos son los conjuntos de nivel. Veamos, mapa, temperatura, tierra. No sé si nos salga. Interior.
Bueno, algo así serían, ¿no? Los conjuntos de nivel, es decir, entendiendo que hay una esfera que tiene otra esfera, pero... no encuentro ahorita, ya la encontré. Bueno, algo así tendría que ser. Pero bueno, por el gráfico voy a copiar este de aquí. Entonces yo podría decir, miren, aquí adentro tengo una esfera que tiene cierta temperatura. Acá afuera tengo otra esfera que tiene una temperatura. Acá tengo otra esfera que tiene otra, y acá tengo. Entonces, miren, es una esfera dentro de otra esfera, de otra esfera, de otra esfera. Y ahí tengo, miren, la temperatura dependiendo de la tripleta ordenada. Entonces tengo una esfera, afuera otra esfera, y son casquetes uno adentro del otro. ¿Ya? Entonces en R3, los conjuntos de nivel se llaman superficies de nivel. Claro, ¿qué es la esfera? La esfera es una superficie. Alguien me dirá, ¿la esfera es sólida? No. Habrá que ver de qué estamos hablando. ¿Sí? En términos generales, la esfera es, ¿cuál es la ecuación de la esfera? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Este igual nos dice únicamente los puntos donde el radio es 1. Es decir, los de acá afuera. Lo de adentro no. Entonces aquí estoy hablando yo de esferas que una adentro de otra tienen diferentes temperaturas. ¿Ya? Entonces estos se llaman superficies de nivel. Asimismo, como acá arriba yo vi que tengo una curva tipo elipse que tiene temperatura 80, acá veo una superficie tipo esfera que tiene temperatura 800. Entonces acá arriba se llaman, los conjuntos de nivel se llaman curvas de nivel y acá en R3 se llaman superficies de nivel. Pregunta, ¿podré dibujar esto? Primero no me interesa dibujar la temperatura, ¿no es cierto? Ya habíamos quedado que cuando hablamos de temperatura es suficiente dibujar los conjuntos de nivel. Pero en términos generales, ¿podré dibujar este campo? No, porque para dibujar tendré que dibujar en R4. Entonces aquí lo único que puedo hacer cuando tengo de R3 en R es dibujar los conjuntos de nivel. Entonces vamos a concluir con eso y con eso voy a terminar la clase. Y más ejemplos vemos el día jueves. Por favor, yo sé que algunos dirán, no, mejor no estudio. Por favor, el jueves vengamos para ver los ejemplos, vengamos para hacer preguntas, vengamos para entenderlo de conjuntos de nivel. Les insisto, suele causar ciertos problemas de este tema. Ahorita parece súper fácil. Vamos a ver. Para campos de la forma de R2 en R, se puede graficar el campo, claro, porque sería R3, y sus conjuntos de nivel. ¿Ya? Porque los conjuntos de nivel van en R2, como acá arriba, miren. Aquí. Los conjuntos de nivel están en R2, mientras que miren ustedes, el campo está graficado en R3. Para R3, o sea, para campos que van desde R3 en R, solamente se puede graficar. ¿Podré graficar el campo? No, porque necesitaría R4. ¿Sí? Pero sí se puede graficar, miren, los conjuntos de nivel. Se puede graficar los conjuntos de nivel. Claro, porque ¿dónde se grafican los conjuntos de nivel? En R3. R3 tiene una representación gráfica, claro. Entonces, miren acá arriba. R2 tiene representación gráfica, sí. R3 también. Acá R3 tiene representación gráfica, sí. R4 ya no. Y a partir de F, que va desde R4 en R, ya no se puede graficar nada. Es decir, para graficar el campo necesitaría R5 y para graficar los conjuntos de nivel necesitaría R4. Entonces, simplemente no hay representación gráfica. De nada. Listo.
Próxima clase vemos ejemplos de esto. Espero que haya quedado de alguna manera esto claro. ¿Sí? Es un tema bastante interesante, bonito. ¿Sí? No dejemos, no nos confundamos. Esto es todo lo que se ve en este tema. Es decir, cuando vemos el tema de conjuntos de nivel, esto es todo lo que se ve. ¿Sí? Tengo un campo, el conjunto de nivel es el conjunto de elementos del dominio, cuya imagen es justamente el nivel. ¿Qué nos indica este gráfico? El nivel con respecto al el nivel sobre el mar. ¿Qué nos indican estos números de aquí? El nivel de temperatura. ¿Qué nos indican esta superficie amarilla, roja, azul? El nivel de temperatura. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Inge, Bueno, perdone, no le escuché muy dime. bien esa parte. El día jueves tenemos la prueba, ¿verdad? El día jueves en la noche tenemos la prueba de 7 a 9 de la noche y en la mañana de 7 a 9 de la mañana tenemos clase. Y el próximo jueves de la siguiente semana, ¿sí? Ese es el que no vamos a tener clase, ¿no? Y ¿Otra Inge, cosa? disculpe, ese video del que nos habló, ¿en dónde le puso? La semana 3 está un video de superficies, en la 2 o 3, la 3 creería yo. Pero búscale en la 2 o 3, ahí dice video de superficies. Sí, Ahí. profe, Dime. Una pregunta, ¿hasta qué tema dijo que iba? La prueba va hasta antes de longitud de una curva. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, chicos? Bueno, entonces quedemos hasta ahí. Nos vemos el día jueves. Que tengan una buena tarde y estamos conversando cualquier cosa, ¿sí? Chao, chao, chicos. Gracias, profe. Gracias, Inge, hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Chao. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao, chao. Que les vaya bien.